Excelente tarde a todas y a todos. Y bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Vamos a dar paso a las preguntas y a los comentarios. ¿Temas de propuesta para el día de hoy? Sí, René. Me quedé con pues muchas dudas, cada vez tengo más dudas, pero la que quedó la semana pasada fue respecto a los instrumentos musicales Sí. y pues no hemos visto pues la palabra fundamental náhuatl. Náhuatl. Ajá. Ok. Bueno, vamos a... ¿Alguien más? Nos habíamos quedado pendientes, bueno, no sé si ya terminó de exponer lo de la Tlaxicali, La Tlaxilacali. Tlaxilacali, perdón. No, aún no. Aún no. Tlaxilacali, ¿qué más? Instrumentos musicales. ¿Algo más? Maestra, yo mi pregunta era acerca de el tambor, porque dice que me parece que era en las danzas, ¿verdad? Que no se utiliza ese instrumento. Entonces, quería saber en qué momento empezaron a utilizar el tambor, como parte de, pues, danzas y ceremonias. Sí. Gracias. Muy bien, entonces pues vamos a englobar todo, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias por su participación, por sus comentarios. Y pues hoy vamos a hablar entonces de instrumentos musicales. Tzotzona, tzotzona, ¿sí? Um, Cada uno de estos instrumentos, bueno, tenemos que saber que son solamente 7 instrumentos los que se usaban en las danzas originarias. De hecho, algunos han prevalecido y se siguen utilizando en algunas comunidades, como es la chimía. ¿Alguien conoce la chimía? No, ¿No? A lo mejor en algunos lugares han escuchado que es como una trompetita pequeña, ¿sí? Pero que la boquilla está hecha con la hoja de maíz que es, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Bueno, esa trompetita es larga, al final, digamos, en la punta se abre un poquito, o sea, es larguita y se abre un poquito. Una como trompetita y la boquilla se hace con la hoja de maíz. Y entonces el sonido a lo mejor la han escuchado hacer. Esa es la shimia. En muchos pueblos aún se utiliza para anunciar las vísperas de las festividades. Se subían en la torre o en el campanario y desde ahí sonaban la chimía y el teponaztle. Pam, 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 pam. ¿Cuál es el teponaztle? El teponaztle es un instrumento de percusión que es de madera de acahuite y tiene 3 patitas solamente, tres, una triada. Es circular, ¿sí? Es más o menos como de 1 metro de altura, a lo mejor un poquito más, ¿sí? Pero es de madera de acahuite, ¿sí? Y está forrado con piel de venado para hacer la percusión. Este instrumento, hoy pues lo escuchamos tocar con los macuahuitl, ¿sí? Los macuahuitl, que son 2 palitos largos, pero en realidad se toca solamente con las manos. Ahí tendría que tener mucha agilidad, mucha habilidad quien ejecutaba esos sonidos.
porque al igual que las campanas, ustedes han escuchado las campanas, tienen un toque para llamar a misa, un toque para llamar a junta comunitaria, un toque para dar, marcar, por ejemplo, las 7 de la noche, las 3 de la tarde, un toque también para anunciar el deceso de algún miembro de la comunidad. Son diferentes toques. Entonces, asimismo, quien tocaba el teponaztle tenía que conocer el ritmo y la métrica de cada uno de los sonidos. Es otro lenguaje, es un lenguaje de la comunidad, ¿sí? Entonces, en algunos pueblos aún se acostumbra recibir a las mayordomías o a las, ¿cómo se dice? Cuando van a dejar las ofrendas de un pueblo a otro, las, no son mandas, las promesas, ¿sí? Cuando van a dejar las promesas, se les recibe con el teponaztle y la chimía. Son los instrumentos que hasta hoy todavía prevalecen. Incluso, aunque ha cambiado un poco el ritmo, en Semana Santa tiene un sonido particular, ¿sí? La percusión es diferente, va trun, trun, como al ritmo de lo que es la matraca, que es un sonido muy fuerte, muy grave. ¿Por qué esos sonidos se dan solamente en ciertas festividades? Por la influencia de las estrellas, ¿sí? Esa matraca solamente suena cuando están realizando el ritual de temolía, la búsqueda, que no es un ritual de la religión católica, no. Es un ritual que ya existía en nuestros pueblos originarios y que realizaban las guerreras y los guerreros que querían ser Huitzilopochtli. Para ser Huitzilopochtli tenías que trabajar tu Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca y Huitzilopochtli no son dioses, no son escrituras codificadas que hablan de tu cuerpo, de tu yo y de tu no yo. ¿Sí? Tezcatlipoca, ¿sí? Es así como, lo vemos como uh, algo cotidiano, ¿no? El angelito y el diablito, el que te dice, anda, haz la tarea. No, no la hagas. Pero es que mañana tienes que levantarte temprano, ya apaga ese teléfono. ¿Qué importa? Tú siempre te levantas temprano. ¿Sí? O sea, es esa lucha interior entre el yo y el no yo. El Huitzilopochtli es la voluntad logradora, el poder lograr, ¿sí?, los objetivos o las metas planteadas. Y el no yo, ¿sí?, es tu ego, ¿sí? El que te dice, no, pues ni vas a poder, ¿para qué? ¿Cómo vas a ganar el concurso de belleza si estás bien chaparrita? Estás regordita, no tienes cintura, ¿sí? Perdón, Es perdón, Tezcatlipoca. ¿la temolía es la Semana Santa, el equivalente, digamos, es esa fecha? Ok. Esa, en ese sincretismo, temolía, la búsqueda, ¿sí? Y bueno, nos vamos a regresar a los instrumentos. Entonces ya tenemos dos, teponaztle, chimía, tlapan, huehuetl, ¿Cómo, perdón? tlapan, huehuetl. Gracias. Etlapan huehuetl, su nombre lo dice, tlali, tierra, ipan, encima, huehuetl, lo antiguo. Tlapan, huehuetl, con una energía, ¿sí? Este es un instrumento que igual es de un tronco de acahuite, es largo, pero este se coloca sobre la tierra, por eso es de tlali, ipan, tlapan, ajá, tlali, ipan, huehue, ajá, encima de la energía antigua o la energía
primigenia que viene de la tierra. Entonces, este se coloca sobre la tierra, es un instrumento no muy grande, que se hace de un tronco de acahuite también, y se juega con las manos también, ¿sí? Pero este no va parado, sino va acostado de manera vertical, perdón, de manera horizontal. El que va vertical es el teponazle, este va horizontal. Igual tiene los cueros al lado. No, este no tiene los cueros, este nada más está hueco por dentro. Es el como que, bueno, habitualmente se le conoce como teponazli, que hace sonidos como trae dos cuadritos que da como sonidos maderosos, dos o tres. No tiene, ese no tiene piel, no tiene nada de piel. Es el Ajá. puro sonido de madera. Puro sonido del interior hueco. Ujú. Y luego viene el huehuetl. El huehuetl, ese se coloca, es igual como el tlapanhuehuetl, así también es horizontal, es un tronco, está ahuecado, o sea, está en el interior es hueco, pero ese se coloca sobre una tijerilla, ¿sí? Les dicen burritos, ¿no? Pero es una tijerilla, ¿sí? Digamos que se coloca así, se monta, ¿sí? Y ese no está a ras de piso, está como a 50 centímetros de altura. Y ese se toca con los macuahuitl. Hay como una confusión en los nombres, porque ahora a todos les dicen huehuet o a todos les dicen teponaztle, y no es así, ¿sí? Cada uno tiene sus características. Estos que son de percusión, que son tres, ¿sí? Que es el huehuet, el que va encima de la tijerilla, el tlapan huehuet, que va a ras de piso, y el teponazle, que tiene tres patitas, ¿sí? Y este tiene piel de venado. Tenemos que tener en cuenta que esa piel de venado, o sea, no cazaban a los venados para quitarles la piel y hacer un teponazle, no, ¿sí? En algunos momentos, cuando se vivía del bosque y la población de venados era abundante, en los pueblos de Malacatetipac se solía cazar venado para alimentación, para alimentarse, para comer. Y de esos animales que se cazaban, ¿sí? Eran de los que se utilizaban tanto las tripas, las vísceras, como la piel, ¿sí? Pero no era una práctica deportiva como lo hicieron después los invasores, ¿no? De matar nada más por gusto. No. Sí se cazaba, pero solamente para alimentación, sobre todo cuando había fiestas comunitarias. Luego tenemos el ayacastle. El ayacastle, ¿sí? Que puede ser lo que nosotros conocemos como sonaja, ¿sí? Como guaje también, o algunos hechos de madera. Estos de guaje son naturales, ¿sí? Son naturales, no tienen elementos ajenos. El ayacastle también puede ser con semillas. Hay unas semillas en el bosque que son como larguitas, así, y que en su interior lo único que hacían era curarlas para que esas semillitas no salieran, ¿sí? Y suenan así muy, muy bonitos, son como si fueran unas lentejitas. Esas semillas casi no las he visto en ningún grupo, pero en los bosques es una planta que abunda. Y las que son de madera, ¿sí? Las que ya son hechas y que en el interior les ponen semillas.
Esas son, digamos, los ayacastle, que son desde la época tolteca y que muchos pueblos hasta el día de hoy siguen utilizando, se siguen produciendo. De hecho, las ocupan como sonajas para los niños. Ujú. Luego tenemos la chimía. Ya hablamos de la chimía, que es una trompetita así, muy finita. Al final se abre como así, como si fuera un trapecio, ¿sí? Pero la boquilla es de hoja de maíz, ¿sí? Luego tenemos la tlapitzalistli, que es una tipo flauta que tiene 7 orificios, 7, que puede ser de madera o puede ser de cañuela. Y luego está el cuauhtzotzoloca. El cuauhtzotzoloca, que es un instrumento que se elabora con el guaje, ¿sí? El guache, así se llama originalmente, al que se le hacen una especie de rayitas, ¿sí? Ahora, en la actualidad se conoce como el güiro, ¿sí? Pero se puede hacer con el guaje o también con la penca de maguey. La penca de maguey, sobre todo la que está en la base, que es como muy gordita, muy gruesa, se deshidrata y tiene, ese es un sonido como rugoso, así. ¿Sí? Esos son los 7 instrumentos. Otros elementos que se sumaron y que se utilizaban eran el elemento marino que es el atecocoli, ¿sí? Y el tzotzonamec, el instrumento de maguey, que se elabora con el quiote del maguey cuando maduró y no le quitaron el corazón, o sea, no se explotó para producir aguamiel. Entonces, ese quiote se utiliza para hacer ese instrumento que se llama tzotzonamec, que es un instrumento de viento. Hay tlapitzalistlis, pero las tlapitzalistlis pequeñitas eran como los juguetes de los niños, de las niñas, porque en realidad los ceremoniales utilizaban unas figuras que seguramente ustedes han visto que producen sonidos con agua. Les ponen agua y mueven y ellos ejecutan sonidos. O sea, ese es un conocimiento más allá, es maravilloso, porque entender cómo debe estar diseñado en el interior para que el agua al moverse ejecute ese sonido, no, esos son ligas mayores. Sí, son cosas muy maravillosas. Un día mi maestro nos compartió, nos trajo a mostrar una niñita, era una niñita, una carita, que era la que cantaba, ¿no? Le ponían el agua y cuando se movía tantito, cantaba. Una cosa hermosísima, hermosísima, hermosísima. Pero cantaba y dependiendo si le inclinabas a un ladito, cantaba y además le salían sus lagrimitas. No, una cosa bellísima. Por eso eh, creo que es muy importante no perder el rumbo, no perderlo, porque en nuestra cultura originaria hay muchos tesoros, hay mucho conocimiento, ¿sí?
Hace poco, justo el año pasado, en la celebración del cumpleaños número 97 de mi maestro, nos invitaron a Zacatlán, fuimos a Zacatlán, y ahí había un cuadro del Maestro Jesús, era un rostro, pero en una técnica que desde donde tú te pusieras, el rostro giraba contigo, así. Y yo le tomé muchas fotos y dije, es que esto es otro mundo, o sea, es otro mundo. ¿Cómo lo hacen para lograr que esa imagen, ¿sí? Desde donde tú la veas, tiene la perspectiva de estarte mirando, desde donde estés. No, una cosa hermosísima. ¿Y qué creen que después lo observé en una flor? Una flor en un video de dos hermosísimas niñas que a lo mejor ustedes lo pueden ver luego. Se llama un dueto que se llama Las Dos Rosas. Estas dos hermosísimas niñas grabaron un video que se llama La Pulquería. No sé si algún día ustedes vieron el Chavo del Ocho. En una escena la Chimotrufia canta, ¿no? ¿Cómo canta? Pasaba yo los días rasguñando la pared. Este, no sé, una canción así. Pues esa canción se llama La Pulquería y la cantan el dueto Dos Rosas. Entonces, en ese video, al final, una de ellas está cortando flores y corta una flor. Y esa flor, cuando yo la observé, dije, claro, esta es la técnica, digo, no la técnica, sino es el modelo que quien hizo esa pintura que yo vi en Zacatlán observó a profundidad y la replicó. Es una flor que pareciera que está como, en lugar de florecer para arriba, florece para abajo. O sea, algo muy, muy extraño. Entonces, cuando lo puedan ver, véanlo. ¿Sí? Estas dos niñas hermosas que cantan además muy bonito, tienen mucho talento. En ese video aparece esa flor al final. Y dije, claro, es esto, lo tomaron de la naturaleza. Y bueno, cosas tan maravillosas, por eso les digo, no ligas mayores, porque ¿qué observación tuvo el artista, ¿sí? Para poder replicar eso en una obra de arte pues de escultura, ¿no? No, maravilloso. Esto me impresionó muchísimo porque a veces nosotros no observamos. Sí saben que ahorita, ya en esta temporada, están floreando las flores de calavera. ¿Alguien conoce las flores de calavera? Tempoguali, cempasúchil. No, no, las flores de calavera son unas orquídeas. Estas orquídeas en los paredones de piedra arriba, ahí crecían y se reproducen muchísimo. Es una flor color fuchsia, color magenta más bien, no fuchsia, sino magenta. Y en el interior tiene el diseño de una calaquita. Y se dan justo en esta temporada del Milcaílhuitl, ¿no? De la fiesta de los muertos, de los cuerpos sutiles. No, o sea, la naturaleza tiene en verdad, ay no, cosas increíbles que a veces a mí me parece que no es entendible que haya gente que diga que está aburrida o que está deprimida si hay tanto que ver, tanto que saber y tanto que aprender, ¿no? Y bueno, pues ya les di el anuncio de la flor de calavera, búsquenla, es hermosísima, es una orquídea, una orquídea. Y bueno, tenemos estos 7 instrumentos. Estos 7 instrumentos tienen una función. Cada uno de ellos vibra a la frecuencia de nuestro Chico Mostok. Por eso en las danzas solo se utilizaban estos instrumentos, en los rituales ceremoniales.
¿Por qué? Recordemos que nuestro cuerpo 70% es líquido, ¿sí? Y ese 70% de líquido es un conductor de energía. Y entonces las ondas vibratorias de sonido lo van a, ¿qué van a hacer con moléculas de agua? Armonizarlas, ¿no? ¿Armonizarlas o desarmonizarlas? Ujú. Entonces, hay sonidos, sobre todo ahora que se utilizan mucho, que lejos de armonizar, desarmonizan. El atecocoli, que es un instrumento marino, es un instrumento primigenio porque ellos pues crecen en el agua, en el mar, donde se generó la vida, ¿sí? Pero si tú no estás armonizado contigo en tu chicomostoc, cuando tú suenas una tecocoli, ¿qué crees? Pues no. Proyectas tu Oye, ¿cómo? proyectas tu desarmonía. ¿No? Por eso hay muchos rituales o muchos ceremoniales o muchas reuniones donde se conjuntan muchos hermanos que acaban agarrándose del chongo. Agarran, acaban moqueteándose, aventándose los macuabi, o sea, terrible. ¿Por qué? Porque quienes están eh, tocando, primero la tecocoli, está sacando todo lo que tiene. ¿Cómo se toca una tecocoli? ¿Alguien toca a tecocoli de ustedes? Yo algunas veces he intentado. Yo Ok. estoy empezando a practicar. Ok, déjenme ir por mi tecocoli y les muestro, ¿sí? Porque más vale que sea práctico. Estoy aquí. Miren, este es una tecocoli que me ofrendó uno de los Tliltictlacami. ¿Quiénes son los Tliltictlacami? Los hombres de negro, que son 5. Y ellos, uno de ellos, que su nombre es Tzatzali, me ofrendó este atecocoli. Este es el tercer atecocoli que yo tengo. Tengo 2 más. Pero el primero que me ofrendaron en un ritual ceremonial lo tiraron y se partió. El segundo es pesadísimo. O sea, pesa como 3 kilos. Pesadísimo. Y entonces, la verdad es que a veces cuando se hacen esas tareas y cargas todos los elementos, ay, es una chamba, ¿eh? Y este me lo ofrendó Tzatzali. Tzatzali es uno de los 5 hombres de negro y con quien yo tengo una relación muy, muy cercana. Entonces, cuando me dieron mi primera tecocoli, me tardé 6 meses para poderle sacar un sonido. ¿Por qué? Fue todo un reto. O sea, parece que es algo muy simple, pero también una tecocoli tiene que ser tu aliada. Y esa alianza viene con lo que tú traes en el interior. Entonces, aprendí que este elemento tiene una columna, ¿sí?
tiene un eje y tienes que saber encontrar el eje de dónde fluye. Digamos que uno es el coxis y otro es la mollera. La mollera. Entonces tienes que aprender a encontrarle su eje. No puedes sonarlo de cualquier manera. Miren, ahí no suena. No suena. No suena. Hay que encontrarle su eje. Es como un suspiro. No tienes que esforzarte. Tiene que ser como un suspiro solamente. No aventarlo así. O sea, no, eso no se hace. Porque tú estás transmitiendo lo que traes en el interior. Y esto lo único que deja ver es que traes mucha desarmonía. Y esa desarmonía la vas a expandir porque recordemos que qué forma tiene. Espiral, ¿no? Espiral, exactamente. Espiral. Si quien lo está tocando, está desarmonizado, está compartiendo todo Su No, mala no, pero vibra. su vibrar no pleno. Exacto. Maestra, yo tengo Sí, uno que compré sí, en Coyoacán, se parece al suyo, pero estaba sí. tapado, o sea, no estaba trabajado. Entonces yo agarré y dije, pues le voy a cortar aquí. Y le corté la puntita, pero le soplé y estaba bien tapado, seguía tapado. Entonces agarré y con un fierrito que le pego y que se destapa. Sí, Suena hermosísimo, maestra. Pero aparte hermosísimo. de eso, un tiempo yo viví en Veracruz y yo creo que me sacaron de ahí de Veracruz porque pues al lado están los brujos de Catemaco y cada gente que iba a hacer la terapia que yo estaba haciendo, que era una terapia electromagnética, llegaba con unos chamucazos bien fuertes, ¿no? Entonces yo agarraba y les empezaba a tocar con eso y salían los chamucos, pero rápido. Entonces, una vez me fui cerca de ahí de Veracruz, del puerto de Veracruz, hay un centro arqueológico, ¿no? Ujú. Y es el 21 de la primavera, el 21 de abril. Todos van vestidos de blanco y todo. Yo llegué allá y les digo, estaban unos muchachos ahí, todos por todos lados estaban haciendo limpias. Y entonces les digo ahí a unos muchachos, oigan, ¿no quieren hacer unos ejercicios de energía? Y entonces les hice ahí unos ejercicios, unos que sabía yo, 4 o 5 ejercicios. Empezamos como 6 o 7 y después eran como 50. Es un círculo gigante. Y después Sí, ya que acabamos, bueno, saber cómo se sintieron. Y vieron que tenía yo el caracolito. Y les dije, ¿quieren que se armonice este, el aura? Y empecé a soplarle, porque así le hacía yo en el consultorio. Le soplaba por atrás y lo por adelante, de pies a cabeza, para sacarle todas sus chamucazos y sus desarmonías. Algunas señoras sentían orgasmos a la hora de que yo terminaba de soplar por la columna vertebral. Pero en ese entonces, cuando estábamos con los muchachos, empecé a, empecé a soplar y pues había como 5 o 6, ¿no? Que empezaron ahí así. Cuando vi, señora, yo empecé como a las 2 de la tarde. Eran las 6 y yo seguía. Pero además de todo, pues en el consultorio yo lo hacía en una mesita, entonces recorría a la persona de forma horizontal. Y aquí pues estaban todos parados. Entonces yo me aventé no sé cuántas horas, me sentaba, me paraba, me sentaba, me paraba, en cuclillas hasta llegar a los pies. Y a veces la gente me decía, oye, pero ¿qué se siente? Porque dicen que se siente bien bonito. Digo, pues mira, no te puedo decir qué se siente, mejor siéntelo tú. Y ya se ponían para hacerlo, ¿no? Y sí sentía bien rarito. Pero, y otro dijo, oigan, pero pues denle algo, no sean codos,
a ver, ¿dónde está su sombrero? Y ahí puse mi sombrero. No, junté 700 pesos en ese entonces, era mucho dinero, estaba como a $3 el peso, ¿no? Entonces junté mucha lana. Así nada más porque dijo, no sean codos, denle algo, sí, está haciendo mucho esfuerzo. Y pero ya cuando vi, dije, ya me estoy sintiendo cansado, pues ya llevaba 4 horas soplándole. Y a la hora te dije, bueno, ya, hasta ahí y ya me quiero ir porque tengo hambre. Cuando llegué al consultorio que estaba en un segundo piso, nomás era un edificio de 2 pisos, me tuve que subir de espaldas, maestro. Ya no aguantaba las piernas de tanto sentarme y agacharme y otra vez. Fue una cosa que me duró como 3 días. No podía yo caminar para adelante, sino para atrás. Pero fue Exacto. muy bonito. Sí, este elemento es muy maravilloso porque les digo que mueve las moléculas de agua, ¿sí? Es que es Entonces, pues, una resonancia padrísima, maestra. Como yo trabajo mucho los sonidos, o trabajaba mucho los sonidos, la frecuencia de resonancia cada cosa tiene una frecuencia de resonancia, pero es si uno encuentra la frecuencia de resonancia, como con mi equipo, usted encuentra que tiene un virus, le da la frecuencia de resonancia del virus porque la tiene ya especificada a través de una persona que estudió todas esas frecuencias y después los rusos y ya los publicaron. Entonces uno pone la frecuencia de resonancia magnética en la persona y en 3 horas, digamos, no, 15 minutos se le quita una infección porque empieza a resonar, la frecuencia de resonancia del virus o de la bacteria empieza a sonar, se absorbe la energía y se absorbe y no la puede soltar, el cuerpo no la puede soltar. Pero lo que pasa con las bacterias es que explotan como globos, porque se les llenó de energía, se cargaron, se calentaron y ¡pah! Truenan. Y adiós, infección. Entonces, eso es lo que está haciendo este también con todos los puntos energéticos. exacto, pero entonces tenemos primero que armonizarnos nosotros para poder transmitir esa armonía, ¿sí? Primero nosotros tenemos que estar en armonía nuestro Chicomostoc. Y cuando vamos a sonarlo, o sobre todo en hacer una terapia de armonización, que no es sanación, es armonización, tenemos que estar nosotros en las mejores condiciones para no distribuir nuestros chamucos, dice Gonzalo. Sí, Bueno, Angélica. yo ahí en Veracruz, todos los días me iba al mar, todos los días hacía mis ejercicios, me limpiaba, era muy bonito, nada más que, pues sí, me sacaron de ahí porque yo creo que ya había limpiado a tanta gente que los brujos de Catemaco ya me traían en salsa. Sí, Angélica. Sí, maestra, pues yo también tengo mi atecocoli, me ha acompañado no sé ya cuánto tiempo, se los voy a enseñar, también es así. Ajá. Sí está grande, sí pesa un poquillo, yo creo que sí que miren mi mano, Sí, está está grande. grande, Está grande. ¿Lo y puedes sonar pero un lo poquito, que, Mónica? y bueno, se me ha desgastado de esta parte, se ha ido como desquebrajando así poquito. Pero cuando a mí me llegó este atecocoli, la verdad es que yo dije, ay, yo ni lo sé tocar, ¿cómo lo voy a hacer? Y también así como usted, maestra, empecé, ¿verdad?, a hacer como, a hablar con él, a hacer mi conexión. Y aún, ahorita que usted está diciendo, es que si de repente andamos desarmonizados, de repente yo escucho como, cuando lo toco, escucho como el sonido muy, no armonioso, sino como fuerte, así como de chingazo, ¿no? Sí, así, y luego pues yo digo, ay, bueno, lo voy a tocar más suavecito, pero es que de verdad, sí, y ahorita que me hace mucho sentido eso que dice, ¿no? Dependiendo de cómo esté también la energía de uno, pues es como resuena el caracol. Gracias, maestra. Eso requiere que pongamos siempre como mucha atención, por eso Xiquictacan, es mejor observar que ver. Xicaquican, es mejor escuchar que oír. Guanitzacuacan Mocahamad, hablar cuando tengas que hablar y callar cuando tengas que callar. Les compartimos que en una actividad a la que fuimos, era de pueblos originarios, ¿no? Entonces, la persona que nos invitó a otra persona de, no sé, de algún otro lugar.
y llegó típico danzante, ¿no? Con plumas y con todo eso, ¿no? Y entonces, ustedes saben que nosotros no usamos nada de ello, ¿no? Nosotros solamente vamos de negro con iscualmeca color ocre. Ese es nuestro atuendo. Nuestro único, digamos, código es el paliacate, ¿sí? Todo de negro y siempre llevamos nuestro iscualmeca. Entonces, cuando nos vio, dijo, pues, ¿qué no se van a vestir? Ya estamos vestidos. Pero entonces, este muchacho, pues me supongo que tienen como algunas formas particulares de dirigirse, ¿no? Y me dice, ten. Le dije, ¿qué? Y me dio algo así como, era como no sé cómo llamarle, mm, como un palo con un círculo como un tamborcito, como si fuera una paleta, pero era como un tambor, así con muchas plumas. Y le digo, no, discúlpame, yo voy a ejecutar otra tarea. Y me dijo, sí, pero como llevábamos el Atecocoli y no había llegado la compañera que lo toca normalmente, dije, pues voy a tocarlo yo, no hay problema. Me dijo, no, es que tú no puedes tocarlo y no lo debes agarrar así. ¿Por qué? No, 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 tú solamente puedes tocar esto y me lo vuelve a dar, ¿no? El de ese tamborcito. Y dije, discúlpame, yo tengo otra tarea. Coordínate con quien te invitó, ¿no? Y entonces empezamos y pues se integró. Nosotros pues ya sabemos qué tenemos que hacer en cada ritual ceremonial, ¿no? Sabemos cómo van los elementos y nos coordinamos en todo el grupo. Pero entonces estamos realizando el ritual y suena Zatecocoli, pero como dice Angélica, hacía chingazo, ¿no? Así, pero una cosa horrible, horrible, que todo el auditorio estaba así, ¿no? Así como, cállate, ¿no? Por favor, ya. O sea, era una tortura cada vez que tocaba el Atecocoli. Pero como no iba con nosotros, pues nosotros no le podíamos decir, pues, en su momento, ¿no? O sea, danos oportunidad de terminar. Y eso fue muy perceptible porque la gente se empezó a poner mal. O sea, el público, todos así, pero además como entraron como en estrés, como en ansiedad. Bueno, esa fue como una clase práctica, porque esto ya no lo había compartido el maestro, ¿no? Acerca de la tecocol y la importancia que tiene, cómo armonizarnos, cómo nosotros estar primero bien y todo eso, ya nos había pues compartido cuando nos lo entregó, pues es un elemento importante. Pero en ese momento lo pudimos percibir perfectamente, ¿no? Que era horrible, o sea, todo el mundo estaba así. Porque obviamente al intentar encajar en su forma, en lo que practica, eh, lo impuso, ¿no? Impuso su toque y, y se notó, entonces generó mucha desarmonía en el auditorio. Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos de cómo tocarlo, cómo llevarlo, cómo transmitirlo y cómo hacer las armonizaciones, ¿sí? Porque los 7 puntos energéticos son puntos que son muy sensibles, ¿sí? Y como son muy sensibles, eh, si nosotros lo hacemos de manera brusca o lo hacemos en desarmonía, pues eso es lo que vamos a transmitir, más desarmonía. Y además una desarmonía expansiva, porque el sonido va a salir así, en espiral, y se va a ir haciendo más grande. Uh-huh. Maestra Nelly, una pregunta. Yo tengo una tecocoli también y quería mostrárselo, pero es diferente como el que ustedes tienen. Mire, es como, no es de esos alargaditos, es así como, más como concha. Qué ¿Sí? Y, bonito.
¿Y el sonido que hacen es igual, es la misma resonancia o también, o varía? No, cada tecocoli tiene una peculiaridad de acuerdo a la geometría. Tiene una peculiaridad. Lo que yo les digo es que ese vibrar puede ser pleno o no pleno dependiendo de quién lo toque, Mm, cómo esté el que lo está tocando. Sabe que lo quiero mucho porque una vez en un ensueño lo pude tocar en el ensueño y fue algo bien, bien hermoso poderlo hacer ahí. Me gusta mucho. Bueno, pero recuerda, Sajid, que ya hablamos de qué es el ensueño. Ok, Eso, ¿qué es el ensueño? Una cosa es el sueño y otra cosa es el ensueño. El ensueño es despierto y trabajando. ok. ¿Ah? El sueño es dormido o en duermevela, no importa. Eso es sueño. Ujú. Entonces, el ensueño se hace despiertos y trabajando. Cuauhtémoc Teshiwa Timotequiti. La mejor oración es la acción. ¿Y para qué es el ensueño? Para Tenemos, enfocarse. hay que acechar para ensoñar y encajar, ¿sí? Esta es la oración con acción. A veces hay como esa, no confusión, sino que les decía que cuando se escriben los libros y pasan por un proceso editorial, los editores que no están en el conocimiento escriben como ellos lo entienden o como ellos consideran que es. Y en ese considerar distorsionan la información, como es el caso del tlacanel, y por ahí le pusieron tlacaelel. Son dos cosas diferentes. El ensueño nos dicen que es cuando nos medio dormimos y ahí podemos soñar o ejecutar. No, el ensueño es cuando tú tienes un... El gato quiere comer, ese es su intento. Acecha al ratón, ¿verdad? Y ahí está horas y horas esperando, ni se mueve ni respira, ¿verdad? Cuando sale el ratón, lo pesca, ¿sí? Ya su intento, su acecho dio un resultado, pero ahora lo tiene que ensoñar, porque el gato es muy inteligente y él no va a comer nada que le haga daño. Un ratón asustado genera adrenalina y la adrenalina es un veneno para el gato. Entonces, ¿qué hace el gato? Empieza con el ratón, como que lo suelta, ¿verdad? Lo deja correr tantito y le dice, vente, mira, estamos jugando, somos amigos, chócala, mira, ¿verdad? Cuando ya está tranquilo, ¿qué hace? Claro. Se lo engulle, ¿sí? Eso es el ensueño, lo ensoñó, ¿sí? Le dio o le accionó lo que necesitaba el ratón para estar tranquilo y no tuviera adrenalina y pudiera comer sin que le perjudicara al gato. Eso es el ensueño. Encajó. Cuando ya lo vio tranquilo, ya está el ratoncito, está, ja, 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 choca las manitos, se lo come. Ese es el punto de encaje. En la práctica, el conocimiento es natural, muy natural. Sí, es fácil, ¿no? De entender con este ejemplo. Intento, acecho, ensueño y encaje. ¿Sí? En el duerme vela podemos hacer otro trabajo, otros trabajos, pero
son para otra cosa. El duerme vela, ¿cuál dijo que era, maestra? Son para hacer otros trabajos. Por ejemplo, los empresarios, cuando tienen que tomar decisiones importantes, ¿qué hacen o qué dicen? Déjame consultarlo con la almohada, ¿sí o no? Ujú, sí, lo En piensan. en ese duerme vela está pensando, se conecta con la mente universal y encuentra la respuesta. Y entonces, ¿sabes qué? Al otro día, ¿sabes qué? Si ya tengo la respuesta, lo vamos a hacer así y así. No, no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de tal manera porque ya tuvo la respuesta. ¿Sí? Eso es para el duerme vela. ¿Sí? Que estás dormido pero no dormido. Entras como en una relajación profunda para esa conexión con la mente universal. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, René. Ahí también, bueno, he visto, bueno, yo creo que todos hemos visto, hay unos especie de silbatos que hacen sonidos de animales o como que raspan y suena como una rana. Eso entra, o sea, eso también lo hacían ellos, porque ahorita respecto a lo del agua, me imagino que también entran como en la categoría de Tlapitzalistlis, La esos, pizza. o son otra cosa. No, entran en la categoría de la pizza Listli. Todos estos entran, son Instrumentos de viento. de viento, entran en Capizalistli, elementos de viento. Y la pizza es soplar, la pizza, ¿sí? Todos estos son para soplar, pero son agregados, ¿sí? Y se utilizaban Ujú. más para que los niños conocieran y estuvieran cercanos a la naturaleza, no en la danza. Eran como juegos, no eran rituales esos de sonidos de jaguar y de... No, no, no. Recuerden que en el Cali Piltontli a los niños la educación se les impartía al aire libre. No había escuelas, no había jaulas, ¿sí? Todo era al aire, tampoco había horarios. Si iban a observar las estrellas, ¿a qué hora tendrían que ir? La en noche. la noche. O en la madrugada, ¿no? O si iban de día, tendrían que ir a la profundidad de las cañadas, ¿sí? Si iban a recolectar rocío, pues en las madrugadas, ¿sí? Y entonces esta era una forma de conocer el interior, el diseño de los animalitos. O sea, cómo tenía que diseñarlo por dentro para que emitiera el sonido de la rana o el sonido del águila o el sonido. Era un conocimiento muy profundo de la flora y de la fauna. Hoy, por ejemplo, es muy difícil que nosotros sepamos cómo es un pollo por dentro, a Ujú. menos que lo hayamos matado, ¿no? Una ¿Verdad? pregunta, maestra. Sí, sí, Lo Manuel. lo que se conoce como juegos de pelota, hay por Sí, ahí un conocimiento que dice que más bien son observatorios. Están las gradas y en la parte de abajo ponían agua, o sea, como si fuera una pileta. Entonces ponían a todos los niños a observar el movimiento de las estrellas. No sé si usted tenga información de eso. sí, efectivamente. La observación de las estrellas se hacía a través del agua, pero también a través del agua y de esas figuras geométricas podían viajar a las estrellas, ir y venir. Era como un portal, pero los tenían que preparar. Mm, ok. Por eso es que es una situación sumamente muy profunda, ligas mayores. ¿Sí? Esto es mucho más allá. Y en el juego de pelota, eh, que efectivamente se ejecutaba, pero no como lo pintan hoy, Ujú, ¿sí? Muy folclorista, ¿no? Es como un folclor ya. No, no, ujú. no. Sí tenía un sentido de jugar porque no era solamente un deporte, sino era una muestra de
el trabajo que se hacía consigo mismo, la flexibilidad del cuerpo, los reflejos, el equilibrio, ¿sí? La agilidad del cuerpo, ¿sí? Cómo podían desarrollarlo más allá ¿Eran iguales los que practicaban eso? perdón, ¿Eran igual como nahuales, hombres de conocimiento, quien jugaba? ¿O Eh, era más bien estaban en formación de ser guerreros o guerreras, ¿sí? Estaban en formación. Y el desarrollo del cuerpo es importante porque es integral, tiene que ser del cuerpo, de la mente, del espíritu y del alma. ¿Cómo, cómo va a haber flexibilidad en el cuerpo si no hay flexibilidad en la mente? ¿Sí? O sea, tiene que ser íntegro. Entonces, efectivamente, a través de la observación del agua era como les mostraban también el movimiento de las estrellas. Sí, Manuel, tiene razón, Gracias, así es. Y de gracias. hecho, algunos trabajos se hacían, sobre todo, por ejemplo, eh, para las jovencitas en Xochicalco, eh, tenían que observar la luna y trabajar con la luna en el agua. Entonces había como un tipo de piletas donde tenían que introducirse cuando la luna estaba en determinado punto. Por eso un toro enamorado de la luna. ¿Saben esa leyenda del toro? No, ¿No? Oigan, ¿no son románticos o qué? bueno, he oído la canción, pero no sé cuál es la historia. En ¿Puedo Xochimilco, hacer una pregunta? sí, adelante. Con respecto a la Tecocoli y el Chicomostoc, entonces, la Tecocoli, o sea, los instrumentos que vimos, ¿es uno específicamente para cada uno de los centros energéticos o con el Tecocoli también puedes trabajar todos los centros energéticos? Estos 7 en conjunto trabajan los 7 puntos energéticos, en conjunto, ¿sí? Y el Atecocoli no trabajas exactamente los puntos energéticos, sino trabajas el huevo de colores. ¿Mm? Que es, te digo, es muy importante saber cómo armonizar y también ir leyendo a tu paciente, porque cuando tú vas sonando, hay puntos en los que parece que te lo tapan así, ¿sí? Y entonces hay que hacerlo fluir suavecito, suavecito. ¿Por qué? Porque es tan densa la energía de los cuerpos mórficos que se han adosado que no permiten el paso de ese campo vibratorio. Entonces, para cuando se trabaja Chicomostoc, pues tenemos que prepararnos y tenemos que estar en alianza también con el fuego o con la estrella de cobre, ¿sí? Porque si tienes aquí un plato de ceniza y le soplas, ¿qué pasa? vuela todo? Te lo vuela todo encima. Entonces, así esos cuerpos mórficos los mueves, pero ¿a dónde los mandas? Te los avientas a ti. Ujú. Por eso a veces cuando se hacen armonizaciones, quienes la realizan y no son guiados o no tienen esa preparación, acaban con todos los cuerpos mórficos de los que armonizar. De los pacientes. ¿Y qué es eso del huevo de colores, maestra? El huevo de colores es lo que se conoce como el aura, Ah, muy bien. que es un arco iris, ¿sí? Pero ese huevo de colores no es totalmente circular. Va, si tú lo observas de aquí, de la mollera al ombligo, es un primer círculo. Y el segundo va del ombligo, baja hacia la planta de los pies y sube hasta el punto sacro. Esto, hace esto, ¿sí? Como un eslabón. O sea, el huevo de colores no es así totalmente circular, sino es la unión de dos círculos. Ujú. Como los toroides. No, no como los toroides, porque los toroides van así. Ujú. No,
como un eslabón, como una cadena. Uno No, va así y el así, otro va así, así, del ombligo, así, para el coxis. luego así. Ah, ok, Ese es el huevo de colores, Sajif. gracias, muchas gracias. ¿Sí? Maestra, una pregunta. Sí, Gonzalo. Bueno, de lo que dice usted, a mí me ha tocado muchas veces que sí, cuando voy tocando el caracol o en la parte de la persona, de repente está sonando muy bonito y de repente, hasta que le voy sonando, 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 hasta que como que rompe y ya empieza Ah, a sonar bien. Entonces ya como que ya se siente, hasta se le quitan a veces los dolores a las personas, ¿no? así es. Pero yo quería, sí, el, em, el huevo de colores, yo no lo veo de colores todavía, ¿no? Pero lo palpo. A mí me enseñaron a palparlo con la mano, entonces a medir la energía que hay. Normalmente, a mí me decían, mira, una persona citadina tiene que tener su energía. Para empezar, te frotas las manos y ya que sientes que ya estás percibiendo tu energía entre las manos, ahora mides la de ella en diferentes partes del cuerpo. Y entonces se siente, en unos lugares pues no hay nada, casi casi lo tiene a 2 centímetros de la piel, y en Ujú. otros lugares más alto. Y la idea es que quede toda más, pues sí, como un huevito, ¿no? Sí. Pero sí se siente una cosa como esponjosita, una cosa así que la puede uno palpar con la parte de la mano, sobre todo a mí me enseñaron con la derecha, pues la con la que la siento mejor, pero yo lo siento que por todos lados se radia por enfrente, por la espalda, por los pies y por los costados también. Entonces, no sé si estoy sintiendo mal, pero queda la confusión de cómo es ese huevo. Son como dos huevos unidos. Como si fueran dos huevos unidos. Ok. Exactamente, como si Porque sí fueran. yo lo siento que está por todos lados y cuando, pues no, pues es que en el brazo no tiene nada, no sale nada. Entonces ahí me tengo que apurar, darle una talladita y jalar para que salga la energía y meterle un poquito de energía y cosas así. Entonces ya empieza como a radiar otra vez y a responder. Esa es la armonización que a mí me enseñaron. Por eso, cuando usted dice que son dos huevos, bueno, no he sentido yo la diferencia entre uno y otro. Simplemente se checan los puntos importantes, el estómago, el páncreas, el vaso, el hígado, la vesícula, para que estén radiando todos ellos fuerte, ¿no? 1 metro por lo menos de la piel. Ya con Ajá. eso la gente se empieza a sentir mucho mejor. Sí, sí se puede sentir mucho mejor, pero recuerden que ese huevo de colores se activa desde el interior, Sí, desde el interior, ¿sí? A lo mejor tú le puedes echar sí, una manita, pero si no se activa desde el interior, ujú, claro, sí, se mm. le dice que tiene que hacer varias cosas, comer otras cosas, ya no es enojarse tanto, reírse, hacer ese tipo de cosas. Pero sí, uno cuando de plano no tiene energía esa persona, tiene que meter el cuerpo energético para jalar, para que empiece a radiar. Yo me acuerdo de una señora viejita que le pusieron como 35 quimioterapias y le decía yo, ya no le pongan quimioterapias. Ah, pues fueron al doctor y volvieron a ponerla y ya se fue muy mal. Pero estaba yo una vez con ella y entonces le empecé le digo, ¿dónde es donde le duele? Porque ella siempre tuvo cáncer en la parte genital. Entonces ahí empecé a meter mi energía, a meter mi cuerpo y lo jalé. Maestra, me dio como si fuera un toque eléctrico de alta tensión. Si no hubiera Oh, estado una pared atrás de mí, me voy de espaldas, pero fue así como, ¡ay! Horrible. Y me dice ella, oiga, pero no es la terapia normal, ¿verdad? Le digo, no, pues no. Dice, pues es que me sentí muy bien. Le digo, mire, entre usted y yo, vamos a guardar el silencio porque yo también hago esto y yo quiero que usted esté bien. Y ya después andaba muy bonita, muy vestida y le hacía a su hermano, yo ya no estoy enferma. De cuando te alivies vienes, no, yo no estoy enferma, si quieres vamos ahorita. Y ya por un tiempo estuvo muy bien, ¿no? Pero sí, esa vez fue espantoso lo que yo sentí.
pero dije, bueno, pues si me muero, pues ni modo, ¿no? Estoy haciendo algo por esta señora. Pero sí es una cosa así, un toque de alta electricidad, así, de alto voltaje. Así, Horrible. así es. Sí tuvo un impacto directo en tu huevo de colores, porque Sí, esos cuerpos mórficos estaban ahí y no les gusta que los toquen. pero eran de los grandes, maestra. Eran Claro, pesados esos. todos son grandes, o sea, no hay enemigo pequeño, Sí, pues dije, ¿sí? bueno, pero pues ni modo, ahí sí nos pusimos al tú por tú y creo que lo saqué. Qué bien, Gonzalo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Nada más me gustaría saber la definición de Atecocoli. Atecocoli, muy bien. Buena pregunta, Sajid. A, agua. Tet, piedra. Lugar. Lugar. Li, oli, movimiento. Repito. A, agua. Tet, piedra. Bien. Lugar. Lugar. Oli, movimiento. Muchas gracias. Y esto. El agua hizo esta piedra de un lugar a otro lugar con su movimiento. ¿Cómo se forma una tecocoli, una concha? Así con las revolcadas que le da el mar, que lo trae para allá y para acá, para allá y para acá, y va haciéndolos. Exactamente. La salita o la babita del animalito es lo que va haciendo que esas arenitas se vayan pegando y que se hagan como una piedra. ¿Sí? ¿Quedó claro, Sajid? Sí, sí, muchas gracias. Un lugar a otro lugar en movimiento, ¿sí? Con el movimiento del agua hasta que se hace como piedra. Piedra. Wow. Ujú. Ok, y bueno, en la danza, entonces, pues solamente se utilizan estos instrumentos. No se utilizan cuerdas, no se utilizan conchas, no se utilizan tambores. ¿Qué más? Menos tambores de fierro, ¿sí? ¿Por qué? Hay unos tambores, perdón, maestra, le cae un rayo a un árbol y bueno, hay otros calpulis que dicen que ese árbol hay que utilizarlo precisamente como instrumento de percusión. No sé si en el conocimiento que tienen eso sí aplica o no aplica. No, no. La madera que se utiliza para esos instrumentos de percusión es el acahuite. ¿Alguien conoce el acahuite? ¿No? Es un árbol que crece donde hay Mm. mucha radiactividad, ¿sí? Y su madera es como rojita. Tiene cuando se cura, la madera tiene una resistencia milenaria. Entonces no tendrían que estar ni talando árboles ni cortando. ¿Por qué? Porque esa madera tiene muchísima durabilidad. Años, años, años de durabilidad. Ujú. Am, ¿Alguna otra pregunta? Maestra, y esas, ay, que es que se me fue el nombre de esas cositas que se amarran así como en los pies que suenan así como, no sé cómo, se me fue el nombre. Ayoyotes, ¿no? Para danzar, se llama Ajá. ahí también se me fue el nombre. Hay unas que le dicen coyoleras, ¿no? Creo. Ayoyotes, pero son ayoyotes, ¿no? Son Ay, un tipo de semilla que sí hacen un sonido, pero ¿qué tan armónico es? pues sí es Pues medio hace mucho escandaloso. ruido, pero Exacto, exacto.
se asimila a los ayacasles, ¿sí? Pero extrapola su sonido. ¿Por qué? Porque los ayacasles, un guaje no hace ese sonido tan fuerte. ¿O sí? No, no. No. Ese aumenta muchísimo el volumen. Lo que les digo, hay que tener mucho cuidado con las frecuencias, ¿sí? Y cuando se mueven en desarmonía, que van a generar desarmonía. Entonces tienen que moverse a un ritmo. Y la mayoría de las danzas que hemos observado, pues no son armónicas. No, entre más ruido mejor. Las más mejor y mientras más ego. Más ego. ¿Y las sonajitas, maestra? Las he mirado que traen sonajitas. Es lo que les digo, esas se llaman ayacastles, pero son naturales. Las de guaje sí tienen un sonidito, pero está hecha con sus propias semillas. Y esas semillas son sonidos sutiles, no son sonidos muy fuertes. Otras son es que les digo que no me acuerdo cómo se llama esa plantita, pero parece tiene flor morada y son como unas vainitas como, ¿han visto las vainas de chícharo o de lenteja? Ándale, como de la lenteja un poco más grandes. Y esas vainitas tienen semillitas y suenan muy bonito. Incluso cuando hace viento, suenan así. Es un sonido diferente, no es tan grotesco como el de las coyoleras o ayoyotes. Ese es como muy fuerte, ¿sí? Entonces, ese sonido entra dentro de lo que sería el ayacasle, ¿sí? Sí, de hecho hay un árbol, maestra, que da una vaina así larga que parece hasta como tipo un machetito y es negra y suena también las semillitas. Ajá, No me acuerdo cómo se llama ese árbol. sí, yo también no, sí las he visto que las utilizan, pero la que yo les digo son semillitas así pequeñitas que se hacían como unos brazaletes porque son semillas larguitas. Esas nunca las he visto aquí en ningún grupo de danza. Pero en el bosque, les digo que cuando hace viento suenan bien bonito. Hace así. Es muy sutil, muy bonito el sonido. Ujú. El guaje también es muy sutil porque las semillas no son escandalosas, ¿sí? Son muy sutiles. Creo que, Entonces, creo que se llama jacaranda el árbol, ¿no? La semilla esa. la es morada, la Ah, flor es morada. Les digo que es una planta, es un arbusto crece como 1,20 más o menos, y tiene unas vainitas como si fueran chícharos, pero más bien como lentejas. Sí, una vaina planita, pero las vainitas son como de este tamaño, no son muy grandes. Y esas son las que suenan muy bonito, por ello que nunca he visto esas, a esos ayacasles, nunca los he visto en ningún grupo. Y son muy sutiles, muy bonitas. Es que más bien como que ahora en las danzas o en los grupos, mientras más escándalo, pareciera que es más fuerza o no sé. Porque hemos visto, estuvimos también hace poco en el Museo de Santa Cruz Calpixca y había un grupo que tenían como, pues algo parecido a un tambor, que era un tinaco recortado con piel de vaca, de res, y eran como 10 que le estaban dando paz, 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 paz. Yo, ay, qué barbaridad. Todo desarmónico, todo desarmonizado, todo el evento, ¿no? Que incluso entre ellos mismos se terminaron agarrados del chongo. Las armonizadoras, Disculpe, sí, Nancy. entonces ahorita sigue, bueno, se me ocurre esto de que, entonces si llegamos a estar así en un espacio o en un evento y pasa esto, que hay una desarmonización muy grande, pero tenemos que estar, entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? En el momento. ¿Qué haríamos? Ah, pues ya O tenemos cómo todas le las... hacen ustedes para no... Nosotros nos mantenemos siempre al margen.
al margen, pero en nuestro vibrar, porque nosotros hacemos un trabajo personal, interno, cada uno. Y ya habíamos hablado que cuando tú trabajas tu chico Mostok, aquí está, en el Yeyekat está el magnetismo. Entonces, aunque haya muchos cuerpos mórficos, estos solitos se repelen, solitos se van, vienen, chocan y se van, vienen, chocan y se van, ¿sí? Y les digo, entre estos grupos hasta ellos mismos se pelean, las armonizadoras, que les dicen las ahumadoras, se están mal mirando, se están empujando, se están, bueno, pero todo eso es consecuencia del campo vibratorio que generan, ¿sí? Y luego hay cantos, porque no sé, no he podido entender qué es lo que cantan, pero igual son sonidos muy violentos que tienen más parecido al campo vibratorio de los cantos de guerra de los europeos, que nos han compartido en las películas, ¿verdad? Como, ¿cuáles son los cantos de guerra de los grupos de choque? ¿No? Como de soldados, ¿no? Así de... Pero ¿cómo son? Pues es que no es como un canto, sino como ajá, como un grito. Cosas así muy violentas que tienen un campo vibratorio no pleno, de baja frecuencia. Y entonces eso, más los tamborazos, ¿sí? Más, yo no sé también, ay, luego a veces me pregunto si saben por qué y para qué lo hacen. En sus ahumadores les amarran los paliacates de nylon, todos quemados, eso significa que están liberando dióxido de carbono, o sea, ya es una contaminación, y lo traen aquí, y luego le están poniendo y poniendo y poniendo y poniendo, no sé qué le ponen, o sea, nada más veo que sacan como un montón de plantas secas, ¿no? Y le ponen y le ponen y le ponen y le soplan y le soplan y le soplan, y pues todo eso en combinación genera una desarmonía. Porque un popos come, ya habíamos hablado, no se le sopla, no se le pone ningún elemento ajeno y se tiene que permitir que haga su trabajo hasta que genere un corazón. Si no tiene corazón, no va a trabajar. ¿Sí? Porque ese corazón es el que va a armonizar todos esos cuerpos mórficos y los va a llevar a su sitio, los va a transmutar. Si no hay ese corazón, lo que va a hacer es jalarlos y depositarlos en ti. Se le ponen diferentes plantas, bueno, según el calculi, le ponen en ocasiones palo azul, le ponen uno que es muy conocido, pero se me falta el nombre, y le ponen resinas, pero ya algunas resinas de esas son, bueno, me he enterado que son plásticas, ya no son Las naturales, sintéticas, la mayoría son sintéticas. sintéticas, exacto. Así es. Ujú. Pues no, a un Poposcomil, dependiendo del trabajo que vayas a hacer, no se le pone nada. Ni palo Porque, santo, ni palo azul, ni nada de eso. ¿qué? O sea, un Poposcomil está hecho con un conocimiento, tiene una matemática celeste, una geometría cósmica, floricanto y herbolaria, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros es aliarnos a ese fuego, lograr que ese fuego del Poposcomil con el fuego del corazón se alíen y trabajen como uno solo. Porque nosotros también somos energía y también tenemos fuego, ¿sí? Entonces se tienen que aliar los dos fuegos para que puedan trabajar en armonía. Sí se utilizan plantas, pero para otro tipo de trabajos y no los utiliza cualquiera. Se tiene que preparar. ¿Ustedes saben quién es Ochipili? Ah, No, bebé, ¿no? Bebé, bebé flor, ¿no? No, Xochipilli es la flor pequeña, es decir, la doncella. No pequeña en tamaño, sino la doncella, la jovencita. ¿Sí? Que ya tuvo una preparación como lo fue María Mamá, ¿sí? Ella era una doncella cuando concibió
al Maestro Jesús, pero porque ella ya estaba preparada, ella pertenecía a la comunidad de los esenios, y en los esenios tienen un conocimiento muy parecido, muy similar al de los mexicas. Son un pueblo, una sociedad comunitaria, su éxito está en el comercio, ¿sí? La mujer, la fuerza femenina es la que guía, porque ministra, administra, suministra y provee. Siempre visten de algodón, ¿sí? Y todos son uno solo. Muy parecido a los mexicas. Hasta yo diría que somos a lo mejor hermanos muy cercanos con los esenios. Y ahí a Xochipilli, que era la flor, la doncella, no la flor pequeña, sino la doncella, es a quien, a través de su Poposhkomic, ¿sí? Sus guías, sus maestros le ponían unas plantas para que ella pudiera entrar a un estado alterado de conciencia y ascender a otro plano. ¿A dónde asciende la Virgen María? A su reino celestial. ¿A qué asciende? A tomar su sitio. ¿Y cuál es el sitio de Mamá María en la religión? La madre del, pues, del creador, ¿no? Del hijo del creador. Nosotros, ¿o no? ¿Sí? Es Es la como, creadora, perdón, es la creadora. es como nuestra abogada. Ella antecede por nosotros. Y entonces aquí Xochipilli también es una doncella que asciende a otro plano, a las estrellas, a través de las plantas, el fuego del Poposhkomic, el carbón, ¿sí? ¿Para qué va? A traer conocimiento para compartirlo con todas las otras doncellas, con todas las Tiene, femeninas. tiene que ver un poco con Malinali también, digamos, en ese proceso de conocimiento. Así es, efectivamente. Recuerden que eh, Malinali um, tenía 18 años cuando le encomendaron esa tarea cósmica, ¿sí? Y a esa edad ya había sido iniciada, ya había tenido 3 iniciaciones de Cuauhtémoc, juntos como pareja, ¿sí? Ya tenían una familia, ya tenían hijos, hijas. Y entonces, Maestra, perdón. No, sí, sí, Gonzalo. adelante. No, siga, siga. Y entonces, esos conocimientos, pues ahí están, pero hay muchos que están distorsionados, ¿sí? ¿Para qué utilizar plantas? ¿Para qué? Si vas a hacer una armonización, ¿para qué le metes plantas si no las conoces? ¿Para qué le soplas? Si el Poposhkomi, dependiendo qué tarea vaya a hacer, ya está diseñado para esa tarea. No hay necesidad de que le metas absolutamente nada. Y si le metes, por ejemplo, esos copales que son sintéticos, te lo va a tronar, te lo va a reventar, porque al final son polímeros y que emiten los gases tóxicos, ¿no? Tóxicos, ¿o no? Entonces estás quemando plástico. Sí. ¿Por qué sufre Nancy? No, maestra, es que estoy escuchando, yo soy sahumadora. El año Ajá. pasado me integré un poquito y todo lo que dice tiene mucho sentido, pero acá sí, pues sí, acá sí se ocupa copal, no es barato, yo cuido muchísimo. Yo no tengo un popochcomin así, creo que diseñado como el de ustedes, pero sí, yo sí me tomo igual con mucho cuidado, mucho respeto todo lo de la naturaleza. Tengo un maestro que incluso dice que no ocupemos carbón, sino que pidamos permiso y recojamos cierto tipo de leñitas en el campo de unos árboles y así, ¿no? Entonces, ahorita lo que está diciendo, estoy reflexionando y digo, no, sí, hay mucho conocimiento que, híjole, me falta, pero aquí aprendiendo, maestra. Y todos tenemos que aprender porque
Al final, el poposcomi también es un elemento de sanación muy importante, pero cuando se conoce a profundidad, ¿sí? Cuando se conoce, cuando no, pues tú mismo te puedes dañar poniéndole elementos ajenos. Nosotros el copal sí lo utilizamos, pero solamente para ciertos rituales ceremoniales, no en todo, nada más para ciertos rituales ceremoniales, ¿sí? Particularmente ahorita el del Milcaíhuitl, que es la llegada de los cuerpos sutiles, la mente, el espíritu y el alma de los que ya han regresado los cuerpos a la tierra. Y bueno, Una preguntas. pregunta. Sí, Sí, maestra. No sé si alcancen a ver este Compostomi. ¿Será Más para válido? arriba, A ver, más ¿dónde para está? arriba. Ahí se alcanza a ver. Sí, Ahora ahí sí sí. se ve. Ujú. ¿Será válido este, maestra? O no sé si lo ven. sí, lo alcanzo a ver, son puros cráneos, ¿no? Sí, Y está la tiene parte colita. de abajo. Está hueco de. Oh, tiene hoyos La abajo. parte de arriba. Ah, Sí, ya lo observo. Este es un sahumador que no es un poposcomil. Les digo, el poposcomil siempre tiene la misma forma. Lo único que va a cambiar van a ser la cantidad de ojivas, el color y la función que cada uno tiene dependiendo el tamaño y la forma. Ahí los alcanzan a ver, Voy a traer el otro. sí se ven ahí. ¿sí? Muchos de los que tienen manita no son poposcomil, se llaman tlimail, pero ese es una unidad de medida que se utilizaba como medidor de semillas, ¿sí? Me dijeron que este era para uso femenino, bueno, en un cálculo, en una tradición, y el otro que les mostré para uso masculino, entonces, por lo que estoy viendo, parece que no es así. A ver, dale la vuelta. Es la parte de la luna, digamos, la parte chica, y la parte alta del tamaño del sol. Bueno, se supone que a escala. Habría que verlo en acción. Ah, ok. Ajá. No le pongan nada, quítenle eso. No le pongan nada, no los contaminen, déjenlos. Ah, esto lo hicieron cuando nos los entregaron. Vamos a hacer que se hizo una ceremonia de, ay, se me olvidó el nombre ahorita, pero nos pidieron que los adornáramos con el moño, con y ya al usarlos hay que quitarlos, ¿sí? Mm, Pero bueno, o sea, Nada más pónganle su corazón. Un poposcomel no ocupa más que su corazón. que ya está aquí en la parte de abajo, no sé si se alcanza a ver. No, creo que no se ve. Sí se ve, pero no, su corazón es solamente un paliacatl, Ah, ok. doblado en una forma particular. Un poposcomel no ocupa nada. Miren, ahí están. Cada uno de ellos tiene su corazón. Ya les voy a enseñar cómo preparar su corazón. Sí. Maestra, una pregunta. Sí, ¿Usted ha oído o ha visto el árbol de lluvia, sí, el palo de lluvia. el palo de lluvia? ¿Ese también se utiliza en las ceremonias? Es como un ayacastle, ¿sí? O sea, ese entra dentro de las categorías del ayacastle, que Ujú. también necesitas. Ujú. Sí, también no tiene elementos ajenos. Más cuando es de cañuela y nada más le ponen en mismas cañuelitas incrustadas para que haga ese sonido de caída. Sí, lo ponen en espiral, ¿no? En espiral, en clavos, obviamente ya no. De todo. René, Respecto a esto de los instrumentos, digamos, nada que ver con la danza que de conejo y que del maíz. Me imagino que eran como más sonidos como de pulsaciones respecto a como aquí, porque no me imagino que no, nada que ver con partituras, nada que ver con como, sonidos de la naturaleza, René. ok, Puros vibrares de la naturaleza.
Por ejemplo, los ayacascles, ¿sí? Pueden tener el vibrar del agua, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? La pizzalistlis, el del viento, Viento, sí. ¿sí? Las percusiones del corazón. ¿Cuándo han visto? Pues no, nunca. ¿Es antinatural o no? Sí, de acuerdo. Es antinatural. Es más, si esto es una percusión que por más fuerte que yo le haga, no va a alcanzar ese vibrar de los tamborazos, ¿verdad que no? El aparato aquí en la panza también es una percusión, no alcanza ese vibrar. Es más, en la espalda que les hagan así, no alcanza ese vibrar Sí, de no. los tambores. Son sonidos muy sutiles, porque ya lo vimos y ya está publicado por otros investigadores que todos los sonidos van a afectar, ¿sí? A nuestras moléculas de agua. Las van a armonizar o las van a desarmonizar. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy acechadores. ¿Qué nos armoniza? ¿Qué nos desarmoniza? Cuando nosotros nos volvemos acechadores, vamos a empezar a ensoñar. Que sí, que no. Les decíamos, hemos estado en estos grupos muchas veces, muy cerca de ellos. Nosotros nos mantenemos al margen, hacemos nuestro trabajo, lo que vamos a hacer y nos retiramos. Es todo. Nunca entramos en confrontación con nadie, aunque lo intenten con nosotros. Les compartí que fuimos hace poco a un ritual, ¿no? Donde me dice un señor eh, que si, ¿quién es la que va a hacer el ritual de Cihuatlampa? De aquí eso, ya nos habían presentado, ya sabía que era yo, ¿no? Ya lo sabía. ¿Quién es? ¿Dónde está la que dice que va a llevar? Dígame. ¿Y si se lo sabe? Sí, claro que me lo sé. Sí sé qué tengo que hacer. Entonces le habla a otras chicas, ¿no? ¿Y quién va a ser el del sur? Y te lo sabes, porque si no te lo sabes, dime. Porque no te quiero estar regañando a la hora del... Entonces, sí nos hemos topado, sí convivimos, sí trabajamos, pero nos mantenemos en nuestra línea. Sí mantenemos en nuestro trabajo, nos mantenemos neutros. Dentro de los mismos ceremoniales, pues nos hemos dado cuenta que hacen, bueno, cada barbaridad. Y pues nosotros del Calpulli saben qué vamos a hacer, nada más esto, manténganse en su sitio con su elemento, traemos una flor color violeta y vamos a hacer un trabajo de armonización. Hasta ahí. Ya lo que cada quien haga o los demás grupos hagan es su libre albedrío. Nosotros no intervenimos en nada. Nosotros solamente hacemos lo que sabemos hacer y, y pues que nos compartió mi maestro de manera muy puntual. Nada más. ¿Sí? Ya pues ellos se deschongan, ya es asunto personal. Siempre nos mantenemos al margen y cuando vemos algo no pleno, pues nosotros optamos por retirarnos. Ujú. Maestra Nari, tengo una pregunta sobre el curso que estaba dando en línea, como era un curso como pues programado, se puede llamar. Quería saber Sí, si ya se acabó y cuándo tiene pensado hacer otro. Estaría bueno que este grupo hiciéramos un curso de Poposcomi, digo yo, estaría pues. muy... Pues ya Ujú. estamos por terminar. Justo el día de hoy creo que es la sesión número 16 o 17. Estamos como a un mes de terminar. La última, dos van juntas, es decir, creo que ya no nos queda una sesión, una plática, que será el próximo jueves, y de ahí la siguiente ya es práctica. Vamos a reunirnos para ahora ejecutar pues lo que vimos en el curso y terminando ese, que va a ser en diciembre, pues podemos volver a iniciar con ese programa si a ustedes les interesa. Les puedo compartir el programa. Son 20 sesiones y la última es práctica.
Ahí pues nos tendríamos que poner de acuerdo cómo reunirnos, ver cómo irnos reuniendo. El curso pues si es por semana, son 20 sesiones, son 5 meses. Una ¿Sí? clase por semana. Pero lo podemos ver, ya está por terminar Le digo que nos queda hoy y la siguiente semana, que son las presencial, las de virtuales, y la siguiente ya es presencial y se termina. Una pregunta, maestra. En mi caso, llevo como 7 clases. Digamos, se coordina para que me alinee con los demás o sigo así una por una? No, es que este grupo es libre. Este grupo no lleva un temario. Este grupo, los temas los ponen ustedes como al principio lo hicimos. Ujú. Ustedes deciden de qué quieren que hablemos hoy. En el otro grupo, ese grupo lleva un temario porque ellos así lo pidieron. Ajá, un curso de 20 sesiones. Y entonces, damos una visión muy rápida de muchos temas, ¿no? Pero así, nada más, y el siguiente es otro, y el siguiente es otro, el siguiente es otro, el siguiente es otro. Eso es con temario. Y es el que les digo que ya está por terminar. Si a ustedes les interesa, lo podemos ver adelante y pues igual y lo retomamos si quieren. O revisamos el programa, si a ustedes les parece bien, lo podemos tomar y si no, pues lo podemos adaptar también. Ok. ¿Va? Sí, Bueno, maestra, a mí me gustaría, perdón, a mí me gustaría que diera uno, por ejemplo, si va a dar de Poposhcomi, que nos diera, no sé, las clases que sean necesarias para aprender bien el Poposhcomi, puro con Poposhcomi, ¿verdad? Y luego ya acabamos con ese y luego entrar como a otro tema, pero que varias sesiones, nada más de ese tema, por decir de instrumentos o de danza o qué sé yo, ok. De la A a la Z. así para profundizar más, vaya, porque así yo me quedo con hambre de conocimiento. Sí, sí. Con muchas dudas nos quedamos en algunos temas. Sin dudas, pero recuerden, paciencia, paciencia, tengan mucha paciencia, prudencia, perseverancia y constancia, ¿sí? Aquí, bueno, pues a mí me da mucho gusto, pues los que han sido como muy constantes, Angélica, que pues ha estado y van aprendiendo y a mí me da mucho gusto que les sea muy útil, sobre todo en la práctica, ¿no? Ahorita que Nancy nos comparte que pues ella practica o lleva a la práctica este conocimiento, pues que ella ya lo vaya como poniendo más en práctica, pues eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, pues eso pues ya lo podremos hablar si ustedes gustan, pues ya pues a principios del siguiente mes, pues que estamos a 9, a principios del siguiente mes, ya lo podemos dialogar y si quieren pues podemos retomar esas 20 sesiones con ese programa. ¿De acuerdo? Ok, de ¿Sí? acuerdo. Bueno, por el día de hoy voy a cerrar la sesión porque tengo que abrir la siguiente y tarda un poco en grabarla. ¿Sí? Les Sí, agradezco muchas gracias. Un su comentario, maestra. participación. Digan. De la sesión anterior,